3. Así dice la palabra de Dios, San Juan 14, 1 a 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os aparejaré lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para apoyar también esta lectura, que se ha de tener como introductoria, podemos abrir en Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 18. Voy a dar lectura de la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 4, 14 al final, que sería el 18. Así dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hasta aquí nomás la lectura, y vamos a acompañar con el himno 259, que dice: gloria sea, gloria eterna, a Jesús, al que murió, al que por amor perfecto su preciosa vida dio. El 259. Gloria sea, gloria eterna, a Jesús, al que murió, al que por amor perfecto su preciosa vida dio. Gloria sea, gloria sea, aquel que nos rescató. Gloria sea, gloria sea, aquel que sí nos rescató. Mi amor es verdadero, nada lo podrá falsear. Firme anduvo hasta el madero, nunca pudo vacilar. Gloria sea, gloria sea, al que así nos supo amar. Gloria sea, gloria sea, al que así nos supo amar. Celebremos esa historia, consumada con la cruz. Cantaremos siempre gloria
Jesús. Aleluya, aleluya, al que mora en la luz. Aleluya, aleluya, al que mora en la luz. Muy bien, ahora voy a dar lugar al hermano Julio Hansen, que ha de tener la exposición de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Darío. Gracias, hermanos, por estos momentos que pudimos compartir, alabando a nuestro Dios, cantando estos himnos. Y hemos vivido unas situaciones bastante atípicas para nosotros, para la iglesia, estos días, a las cuales no estábamos acostumbrados. Cada uno ha tenido su experiencia. Por supuesto, la familia ha tenido una experiencia diferente a la nuestra, pero todos como cuerpo, cada uno hemos tenido una experiencia, ¿no? Y el Señor así seguramente nos ha hablado a todos en manera particular, en manera conjunta como iglesia, porque su palabra nunca se ha de frenar. La palabra de Dios nunca ha de quedar sin hablar, ¿no? Nunca se queda sin hablar ni decir nuestro Dios lo que nos tiene que decir. Gracias a Dios por eso, porque siempre está dispuesto a hablarnos, y gracias a Dios porque su palabra nunca es frenada. Como sabemos, ¿no?, que la intención del enemigo siempre fue callarlo al Señor, y nunca pudo. La palabra, y nunca podrá, ¿no? La palabra es la que prevalece por sobre todas las cosas. Y le pedí a Darío que leyera estos versículos, los primeros que leímos, que estaban en el libro del capítulo 14 de Juan, y el jueves, si se acuerdan, estuvimos meditando algunos versículos del capítulo 13 de Juan, hablando de la gloria de Dios, hablando del tiempo, de la zaranda, del tiempo que tenemos que estar acá. Y así también el Señor, hablándonos a cada uno, en nuestra actitud personal como hijos de Dios que tantas veces tenemos, asimilándonos y reflejándonos un poco en el carácter de Pedro, ¿no? Por lo menos es algo de lo que decía, me pasaba a mí, ¿no? Y creo que es así, que nos pasa a todos, ¿no? El ejemplo de Pedro creo que está latente en cada uno de nosotros, y el Señor, así como decíamos el jueves, Él es el que maneja los tiempos y el que dice en qué tiempo hemos de estar en su presencia, pero sí sabemos, como leyó nuestro hermano en el capítulo 14, y también lo decíamos el jueves, que en su palabra le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y sí, así también nos sigue hablando de las moradas, ¿no? Nuestras moradas celestiales, porque son nuestras las moradas celestiales, las cuales el Señor Jesús fue a preparar para nosotros, como lo dice claramente en el versículo 3, ¿no? Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. También leímos en el capítulo 4 sobre aquellos que parten a la presencia de Dios y aquellos que partieron a la presencia de Dios antes que nosotros, porque nosotros no sabemos cuándo ha de ser ese momento en que hemos de partir a la presencia de Dios. No lo sabemos, solo el Señor lo sabe en su sabiduría, en su poder, también en su inteligencia, por decirlo de alguna manera, permítanme decirlo así, porque Él sabe y conoce qué es lo mejor para cada uno. También lo hablábamos el jueves esto, ¿no? De que Pedro decía, mi alma pondré por ti, ¿no? Y él quería irse y el Señor le dijo, no, todavía no te toca. Y pensaba en estas palabras, ¿no? Que meditábamos el otro día, y acá vemos en el capítulo de Tesalonicenses 4 cómo nos habla de aquellos que partieron, que durmieron, y después nos habla a nosotros, los que vivimos, los que también hemos de estar en la presencia del Señor. Y dice, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hasta en eso piensa el Señor cuando nos da la palabra, nos habla de lo que es la consolación y de lo necesario que es la consolación
para cada uno de nosotros, ¿no? Para cada uno de los que tienen estas situaciones que, como decía nuestro hermano hoy en la mañana, por supuesto que oramos y clamamos al Señor porque nuestro querido hermano se recuperara. Pero algo mucho más importante fue lo que pasó, ¿no? El hecho de que Carlitos esté en la presencia del Señor. Y quiero tomarme el atrevimiento de leer un versículo más. El versículo cuando habló, hoy a la mañana hablaba Hugo, el último versículo creo que es el 22, cuando dice en 2 Samuel capítulo 12, no lo busquen, el versículo 22 dice: y respondiendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí por manera que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y pensaba en estas palabras también de consolación, ¿no? Por supuesto que todos hemos clamado por la recuperación de nuestro querido hermano, porque verdaderamente era parte del cuerpo, era un hermano muy amado por nosotros, con mucho carisma, con mucho cariño por todos. No vamos a hablar de lo que era su carácter porque todos lo conocemos, ¿no? Pero por supuesto que nos clamábamos a él y teníamos hasta la esperanza de que él se recuperara, ¿no? Pero los designios y los propósitos del Señor no fueron estos. Y nosotros vamos a él, y él no va a volver a nosotros. Y gracias a Dios por esto. Porque tenemos esta esperanza de consolación que habla en el versículo 18 de este capítulo 4 de Tesalonicenses: por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. En las palabras que tenemos escritas por el mismo Señor Jesús y que nos son dadas a través del Espíritu por aquellos santos hermanos que tuvieron la oportunidad de escribir su palabra, y escribió esto, que tenemos que consolarnos los unos a los otros. Y también puedo decir, por lo que he visto, que su palabra también se cumplió y se está cumpliendo por los testimonios de los hermanos, la consolación que han recibido aquellos, sobre todo que lo amaban tanto. Por supuesto que existe el dolor, pero hay una consolación que sobrepuja todo entendimiento. Hay una tristeza, pero hay una consolación que sobrepuja todo entendimiento. Y hoy pensando y hablando con Elian y también con Karina, ¿no? de lo que es la consolación de saber que nosotros vamos a ese lugar también, en algún momento, cuando Él así lo disponga. Y me acordaba de mi sobrina, todos la conocen, o muchos la conocen, la Pupi, que todos le decimos cariñosamente, ¿no? Cuando falleció mi mamá, me acuerdo que tuve palabras parecidas a estas en el velorio de mamá, y ella me decía: no me alcanzó, no le alcanzó la palabra. ¿Por qué no le alcanzó la palabra? Porque no tenía esta consolación en el Señor. Y recibió palabra del Señor, pero ella no le alcanzó. Entonces, qué bendición tan grande que tenemos los hijos de Dios de ser consolados por su palabra y a través del Espíritu. Es algo que no se puede explicar, por eso también uno tiene que decir, invitar, ¿no? a que todos sean parte de esta consolación cuando pasan estas diferentes situaciones. Lo que hoy pasamos no sabemos lo que sucedió o lo que ha sucedido hasta acá, no sabemos qué es lo que va a suceder mañana, y así sucesivamente, ¿no? Pero sí sabemos con claridad que el Señor está con nosotros cada día, que Él es el que nos consuela a través de su palabra, a través del Espíritu. Él es el que nos guía a toda verdad constantemente. Como hemos venido escuchando a través de la palabra estos días, cómo fue marcado el hilo de la palabra individual y colectivamente, con los textos, los testimonios y tantas otras cosas. Yo creo que, sin temor a equivocarme, que el Señor tiene que permitir estas cosas muchas veces para que nosotros seamos sacudidos en alguna manera, y solo el Señor sabe los propósitos. Y en el capítulo 5, que es el que pensaba meditar y hablar un poquito en esta noche, habiendo hecho esta introducción, que también es palabra que el Señor me ha dado en estos días, en el capítulo 5 nos está hablando a los que nos quedamos acá, y también le sigue hablando a la humanidad, a aquellos que tienen tiempo, todavía están con tiempo,
de escuchar la palabra de Dios y de entregarse a Cristo, de pedirle al Señor Jesús que limpie y que lave sus corazones para pasar a ser unos hijos de Dios. La palabra de Dios dice claramente que las obras no salvan a nadie, solamente el arrepentimiento, que es a través de la fe, del creer en la obra del Señor Jesucristo. Y esto es algo que, como bien dice en la palabra, la creación gime. Y vemos que las señales de los tiempos nos están marcando que la venida del Señor está cerca. Podemos decir que a lo largo de los años que uno tiene como creyentes vino escuchando esto, pero sabemos que es como un embudo, ¿no? Las señales son como un embudo. Si al principio estaban en el principio del embudo, bueno, ahora sabemos que están casi al final del embudo, para completarse todas aquellas señales de que la venida del Señor está cerca. Ahora, en el capítulo 5 dice: empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba. Nos está hablando de unos tiempos, del tiempo, ¿no? Y como decía al principio, aquellos tiempos en que el Señor nos está mostrando a través de las señales, porque nos dejó registrado en su palabra los tiempos. Y puede haber alguien que no conozca aquellas señales, pero sí tiene que saber y entender y ve con claridad en sus ojos que los tiempos se están cada vez turbando cada vez más. Hay tiempos de bonanza y hay tiempos de tranquilidad. Estamos viviendo unos tiempos diferentes ahora. Y dice en la palabra de Dios acerca de los tiempos y de los momentos. Los momentos son parte de los tiempos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, pero tenemos momentos en los cuales vivimos nosotros, ¿no es cierto? Y dice acá en la palabra de Dios, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. No hay una necesidad clara y no es necesario de que el Señor nos diga que en tal tiempo, en tal momento, o en tal hora, o con tal puntualidad va a ser la venida del Señor. Sino está hablando de los tiempos en la palabra de Dios, que los tiempos irán de mal en peor y que así se va a acercar la venida del Señor. Pero no nos dice en qué momento, sí nos habla de los tiempos, de que va a haber tiempos en que vamos a ver cosas no mejores, sino cada vez peores, porque los tiempos dicen su palabra que irán de mal en peor. Entonces, ese de mal en peor, ¿hasta cuándo irá a llegar ese tiempo? Entonces, esperamos ese momento en que el Señor nos venga a buscar para que estemos en la patria celestial. En la patria celestial solo irán aquellos que son sus hijos, como decía anteriormente. Por eso todavía hay tiempo para que en un momento, como lo tuvimos cada uno de nosotros, podamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedir que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados, para que el Espíritu Santo entre a morar en nuestro corazón con toda libertad, con un corazón limpio, limpiado por la sangre de Cristo, como dicen sus palabras, para que pasemos a ser hijos de Dios. Las obras no salvan al hombre. Lo que salva al hombre de la perdición eterna es creer por fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos salva de la condenación eterna. Y así pasamos a la vida eterna, como leíamos anteriormente, ¿no? Y para ir a aquel lugar celestial, el cual el Señor fue a preparar, a aparejar lugar para cada uno de nosotros. Y esta es una esperanza, una esperanza gloriosa, como cantábamos que tenemos los hijos de Dios. Y dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Vamos a buscar un texto en Mateo 24, texto conocido para muchos de nosotros en la palabra de Dios, pero por eso lo quiero leer. Mateo 24, versículo 43. Dice, esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre ha de venir a buscar a su iglesia en un momento, como decía al principio, ¿no? En ese momento que nosotros no sabemos cuándo ha de ser.
Pero dice en su palabra que tenemos que estar velando, que tenemos que estar apercibidos. Porque pensaba, ¿no? Si nosotros supiéramos ese momento en que estaría, seguramente nos prepararíamos para ese momento, para venir, para estar preparados en ese momento en que el Señor vendría. No estaríamos velando, esperando la venida del Señor, porque sabríamos cuándo vendría. Y verdaderamente es así como es nuestro corazón. Y lamentablemente muchas veces nos preparamos para el encuentro con el Señor, nos preparamos con poco tiempo o nos preparamos a último momento y no estamos esperándolo con ansias, y eso es algo que vemos hoy en día y cómo nos pasa, ¿no? Vamos a otro versículo en Apocalipsis 16:5, el último libro de la palabra de Dios. Apocalipsis 16, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que serás el santo, porque has de juzgar todas las cosas. El justo eres tú, oh Señor, el que ha de venir. Y en el versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y que guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Yo vengo como ladrón, dice el Señor, pero dice: bienaventurado el que vela y que guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Nos está hablando de velar, de estar despiertos, de estar apercibidos, y también nos está hablando de unas vestiduras. Y en Eclesiastés, capítulo 9, los últimos versículos que vamos a leer, se los prometo, 730 páginas. Versículo 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nos está hablando en la palabra de Dios que en todo tiempo tienen que ser blancas nuestras vestiduras, tienen que ser blancas, tienen que ser limpias, tienen que ser puras nuestras vestiduras, esperando al Señor, velando y esperando al Señor. Pero en el versículo 8 de este capítulo, el capítulo 5 de Tesalonicenses, dice: mas nosotros que somos de día estemos sobrios, vestidos de cota, de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Y estábamos escuchando en estos días la vestimenta del cristiano, la vestimenta que nos da el Señor para vestirnos. Primero nos está diciendo que tienen que ser en todo momento blancas nuestras vestiduras, esperando al Señor. Pero también nos está hablando de las vestiduras que el Señor nos quiere poner para enfrentar y para esperar en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Las vestiduras, estas van como defendiendo o como atacando, porque está hablando del yelmo y está hablando de la cota. El yelmo y la cota, aquellas partes que defendían la cabeza y el cuerpo, ¿no? La cabeza para la confusión, el corazón en los pecados. Entonces, tenemos que pensar de qué manera estamos vestidos. Primeramente, interiormente, blancos nuestros vestidos, para después las vestiduras del Señor sean bien puestas en cada uno de nosotros, para que estén ceñidos nuestros lomos, como escuchábamos ayer en la reunión de jóvenes, ceñidos nuestros lomos para poder movernos con toda libertad. Ahora, dice el versículo 8, ¿no? Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios. Y nos habla de esa vestimenta, como decía, ¿no? Y nos habla de la vestimenta de cota de fe. Tenemos que estar vestidos de fe. La fe en el Señor. Tenemos que estar vestidos de caridad, en amor al prójimo. Y tenemos que estar vestidos de la esperanza, que es aquello que el Señor nos ha regalado como aquella esperanza que tiene un fundamento claro para cada una de nuestras vidas. Tenemos una esperanza que tiene el fundamento de la cruz. Y la esperanza que tenemos tiene vida eterna para todos aquellos que somos sus hijos, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y volviendo a la lectura del capítulo 5,
dice en el versículo 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Hermanos, dice la palabra de Dios, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos en tinieblas como está este mundo. Este mundo está en tinieblas, tiene la mente oscurecida, entenebrecida. Y habla de que tienen, como dicen en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Como decía, ¿no? El ejemplo de mi sobrina, ¿no? La dureza del corazón, la ignorancia que en ellos hay. Esto no es selectiva, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla a todos. En este caso nos está hablando a los hijos de Dios. Pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque dice en su palabra que por todos murió. Entonces no excluye a nadie. Si hay alguien que está escuchando esta palabra, Dios no quiere que seas excluido de este entendimiento, de esta verdad, de esta palabra que el Señor nos está diciendo. Dios no quiere excluirte de la vida eterna. Te está dando la oportunidad como nos la dio a nosotros. Pero sí tenemos que decir que los tiempos se acercan, se acortan. Los tiempos cada vez están más cerca, como decía aquel embudo en el cual estamos llegando. Ya estamos en la puntita del embudo, donde hemos de estar en la presencia del Señor. Y en el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche y de las tinieblas. Dice en la palabra de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por supuesto que hay gente que está en tinieblas, pero Dios no quiere que estén en tinieblas. Cristo te está llamando para ser parte de la luz, porque dice, Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, aquellos que ya lo hicimos, no por nuestros méritos, sino porque el Señor nos llamó en un momento, dejamos de andar en tinieblas, dejamos de no ver, de estar en la oscuridad que vivíamos cada día. Pero muchas veces, como hijos de Dios, muchas veces nuestros ojos se oscurecen, nuestra mirada, porque no vemos más allá de lo que nuestro corazón quiere ver. Pero en la palabra de Dios tenemos claro lo que nos está diciendo, que los tiempos se acortan, que somos hijos del día, que tenemos que estar vestidos de una manera para esperar la venida del Señor, que no estamos en tinieblas, que no somos de las tinieblas, que somos de la luz. Y así el Señor, como decía, quiere que todos sean hijos de luz, que todos sean, que sigan la luz, que sigan a Cristo. Y en Juan capítulo 12, también vamos a leer este versículo, no lo anoté. Juan capítulo 12. Juan 12, 35. Dice así en la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice, aún un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Esas palabras las escribió el Señor estando aún con ellos, y hablaba de que la luz estaba con ellos. Y entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz, dice en el versículo 36. También dice en su palabra que el Señor nos dejó el Espíritu Santo, ¿no? Para que nos guiara a toda verdad. Y es aquella luz que está entre nosotros, que es el Espíritu del Señor, que todavía está hoy, para guiarnos y guiarlos a toda verdad. Y dice la palabra que entre tanto tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El Señor te está llamando
querido amigo, si no eres un hijo de Dios, para que seas un hijo de luz. Y todavía hay un tiempo, todavía hay un momento en el cual puedes pasar a ser un hijo de luz. No sabemos cuándo ha de venir el Señor, lo vuelvo a repetir. En un momento ha de ser, puede ser hoy, puede ser mañana, en este momento o en algún momento. Pero que mientras que el Señor no nos venga a buscar, hay posibilidad que puedas pasar a ser un hijo de luz. Y sigue diciendo, ¿no? Como decía, ¿no? En el versículo 6, vamos al capítulo 5 de Primera Tesalonicense, dice, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás. Por tanto, los hijos de Dios, no nos comportemos como los demás, como los que son de este mundo. No tengamos nuestra mirada como los demás, como los que son del mundo, que no tienen a Cristo en su corazón. Antes velemos y seamos sobrios. Estemos despiertos con los sentimientos bien puestos, con los sentidos bien puestos en nuestra vida cristiana. Y esta palabra que estamos hablando hoy en el capítulo 5 es palabra que para los que estamos acostumbrados a leer la palabra, es una palabra que la podríamos recitar de memoria. Y si la hablamos de memoria, porque muchas veces estamos durmiendo como los demás, porque muchas veces no estamos sobrios, porque muchas veces no estamos velando, porque muchas veces no estamos atentos, porque muchas veces no estamos vestidos como tenemos que estar vestidos, preparados, esperando la venida del Señor. Y en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salud. Nosotros la salud, la vida eterna ya la tenemos, pero por misericordia y por gracia de Dios todavía tenemos un tiempo para dar salud a aquellos que nos rodean, para que se manifieste el amor en el Hijo de Dios, como decíamos el jueves, ¿no? Ese mandamiento que le dio a aquellos discípulos nos lo da a nosotros en este tiempo. Un nuevo mandamiento de Dios, que os améis unos a otros. Este amor se tiene que manifestar en nuestra vida, en el Hijo de Dios. No puede pasar más tiempo sin manifestarse el amor en el Hijo de Dios, porque los tiempos se acortan y las posibilidades de predicar el Evangelio se están terminando. Para alcanzar, versículo 9, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. La salud que nosotros tenemos que dar es por nuestro Señor Jesucristo. Como decimos tantas veces, ¿no? Nosotros nos convertimos en las almas, nosotros predicamos el Evangelio para que las almas se conviertan. Esa es la salud que nosotros tenemos que ofrecer. La salud por nuestro Señor Jesucristo, que es por nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna que es por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el versículo 10, el cual murió por nosotros, para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El Señor nos dio esta promesa, de que por Cristo hemos de vivir juntamente con Él. Que estemos despiertos, que estemos dormidos, la salvación no se pierde, la vida eterna no se pierde. Pero sí tenemos que entender y saber esto, que los tiempos y los momentos se están acortando. Versículo 10, el cual murió por nosotros, para que o que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Querido hermano, ya hablamos de lo que es la vida eterna y de lo que es la salvación. Pero también nos habla acá de que tenemos que consolarnos. Y también dice, como lo hacéis los unos a los otros. ¿Hay alguna manifestación más preciosa en el Hijo de Dios que la consolación hacia aquellos que necesitan ser consolados? Y todos en algún momento necesitamos ser consolados, porque eso nos está hablando de un cuerpo unido, bien ligado, como dice en la palabra de Dios. Entonces, todo esto que venimos diciendo, hablando y escuchando, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, y es penetrante más que espada de dos filos. Que tomemos la palabra de Dios de esta manera, y estemos velando, estemos preparados, no durmamos, estemos sobrios, esperando aquel momento
precioso en el cual el Señor nos ha de venir a buscar. No sabemos de qué manera hemos de estar algún día en la presencia de Dios. Si es porque nos venga a buscar a la iglesia o si hemos de partir a la presencia de Dios, cada uno individualmente, como así lo ha sucedido hasta ahora. Tengo que decirlo también. Nuestro querido hermano hace menos de un mes estaba entre nosotros, un sábado, fue la última vez que estuve con él, trabajando y sirviendo al Señor. Y después, en poquitos días, el Señor obró de tal manera para que Él estuviera con él ahora. Estemos velando, porque la venida del Señor está cerca, de una manera u de otra. Esto que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo y tantas otras cosas que estamos viviendo, podemos decir que nos están llamando un poco la atención. El Señor en su misericordia nos habla y nos dice esto. Estemos velando, estemos sobrios, estemos despiertos, esperando aquel momento precioso el cual el Señor nos venga a buscar. Y como decía al final, ¿no? Edificaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Esto es algo que nos dice en la palabra de Dios que tenemos que hacer. Cuando el Hijo de Dios cumple lo que dice en su palabra, estoy seguro que el gozo en el Señor es manifiesto. Y así bendice a la iglesia. Y así, Señor, nos está bendiciendo porque esto se está cumpliendo. El Señor nos bendiga.